Buen día, mi nombre es Elmer, soy parte del equipo de New Road y vamos a empezar con el recap del mercado para la semana del 19 de febrero, ¿no? Esta semana, a diferencia de las anteriores que hemos venido hablando de flujos de ingresos en los mercados, como algunas alternativas, tal vez China. Esta semana vamos a enfocarnos un poco en lo que fue el dato más importante de la semana pasada, que fue la inflación, una inflación que aún parece estar caliente, un tema que no se ha solucionado. También qué cambios ha tenido este dato en lo que son las expectativas de la Fed relacionados a lo que es la tasa de interés. También vamos a hablar un poquito de Nvidia, de un hito que alcanzó la semana pasada, superando a Google y Amazon, convirtiéndose en la tercera compañía más grande del mundo. También sobre el mercado, sobre el sentimiento que tiene el mercado, ¿no? Sobre este rally, si se mantiene optimista, si se ha llegado a un extremo de confianza o si hay un respaldo detrás de este upside, ¿no? Y también algunas oportunidades que podamos encontrar, tal vez China o Brasil se encuentran en un punto atractivo o no. Vamos a ver un par de indicadores bastante interesantes por ahí que tal vez nos puedan gustar. Comenzamos en lo que es la inflación, ¿no? Continúa la guerra, por decirlo así, para controlar la inflación. En la última semana salió el reporte del IPC que reforzó un poco esto y que hizo que el mercado en la semana cayera 50 puntos básicos, ¿no? En lo que es el caso del S&P 500. Reportó un IPC general de 3,1%, como se puede ver en la línea azul, que estuvo por encima de las expectativas que esperaban un descenso hasta el 3%, ¿no? En lo que es el IPC subyacente, que excluye alimentos y energía, también fue más alto de lo previsto porque reportó en 3,9 frente a una estimación de 3,7%. Estos datos, como ya lo dije, hicieron que el mercado tenga una corrección importante en lo que es en la semana. A pesar de esto, y que suenan datos decepcionantes para el mercado, para el sentimiento del inversor, esta sigue siendo la lectura de inflación subyacente más baja desde agosto del 2021, ¿no? Lo cual es un poco contradictorio considerando en cómo se movieron los mercados. Pero si profundizamos un poco en lo que es este índice y nos damos cuenta de por qué no cayó más, nos damos cuenta que lo que es vivienda, en este caso shelter, es la razón por la cual la inflación aún sigue elevada, ¿no? Este componente eh, ocupa una tercer parte de lo que es el IPC en general, ¿no? El 33% de lo que responde a este índice está conformado por lo que es los precios de vivienda, ¿no? Que han tenido un aumento de 0,6% en enero y van con un aumento de lo que es 6% en lo que va del año. Y esto es lo que principalmente está impidiendo que el índice de inflación se acerque al objetivo, ¿no? Como podemos ver, si desglosamos a otros factores como lo que es la gasolina, el petróleo, los utilities, han caído en lo que va del año, sus precios han caído de manera importante. Sin embargo, lo que es vivienda han incrementado respecto a lo que mostraban en junio del 2022. Ahora, sí, ¿por qué este es el principal responsable, no? De hecho, si eliminamos lo que es la vivienda dentro del índice, el IPC habría aumentado solo 1,5% en lo que es el último año y estaríamos ocupando en este momento el octavo mes consecutivo por debajo del 2%, ¿no? Lo que nos dice mucho de, en realidad, qué es lo que está manteniendo aún la inflación alta, es la vivienda, ya no son los alimentos, no es el petróleo, como lo hemos visto. Entonces es un tema al que tal vez el mercado, los inversores tendrán que hacer énfasis en las siguientes semanas, ¿no? O esperar en los próximos resultados relacionados a lo que es el IPC. Ahora, ¿qué representa esto para la Fed? ¿Qué es lo que ha cambiado? ¿No? Este resultado de inflación más alto ha hecho que la Fed reconsidere su posición en lo que es en los recortes de tasas de interés, ¿no? De hecho, hace un mes había una probabilidad del 77% para que los recortes comiencen en marzo y ahora esta probabilidad es menor al 10%, ¿no? Es un cambio importante. También se tenía o se pronosticaba que para 2024 iban a haber cerca de 5 a 7 recortes.
Ahora la expectativa es alrededor de 4 o menos, y estos empezarían a partir de la reunión en junio, como se puede ver en el gráfico, ¿no? Empezaríamos los recortes en junio de 2024 hasta 5,25 con 25 puntos básicos de recorte. Pero, ¿qué se espera, no? El mercado en realidad todos estamos esperando, o ya se asume que la inflación tarde o temprano va a llegar al rango meta, que si bien la caída no va a ser en línea recta, ¿no? Va a haber oscilaciones, como se ha visto en este último reporte, pero el mercado en general está apuntando a alcanzar nuevos máximos históricos. Como podemos ver, los rendimientos también han subido desde los mínimos recientes, en parte como reflejo al ajuste que han tenido los tipos de interés de la Fed este año. Pero las acciones se siguen aproximando a nuevos máximos históricos, ¿no? Es posible que el mercado esté respaldando estos movimientos o esté impulsado en que ya haya asimilado que la inflación tarde o temprano va a llegar a un rango meta de manera sana, con crecimientos en la economía, tal vez no agresivos, pero sí, sí con crecimientos y haya asimilado los recortes en tasas de interés que van a impulsar justamente este crecimiento en la economía, ¿no? Por eso que a pesar de que los rendimientos se han elevado desde sus mínimos más recientes, los mercados o el mercado de renta variable sigue acercándose a nuevos máximos históricos y el S&P superando los 5.000. Ahora, otro tema interesante en la semana fue que Nvidia superó a Google y a Amazon. Nvidia tenía una marcha alcista bastante importante, que ha sido noticia número uno en lo que es mercados de renta variable. Y la semana pasada superó a Amazon para convertirse en la cuarta empresa más grande del mundo y luego posteriormente superó a Google para convertirse en la tercera más grande del mundo. Como podemos ver, el market cap de Nvidia ha superado ya el 1,8 trillones, pero Nvidia en este momento vale lo mismo que Amazon o Google, genera lo mismo que Amazon o Google, o simplemente es la expectativa que tienen los inversores y el mercado alrededor de esta compañía en base a lo que es esta tendencia de la inteligencia artificial, em, de qué se espera tanto del sector de semiconductores y principalmente Nvidia, que es el líder de ese sector. Podemos ver lo que realmente vale, lo que realmente genera Nvidia, ¿no? Si comparamos sus ingresos con los de Amazon, por ejemplo, Nvidia genera ingresos actuales en los últimos 12 meses de 45.000 millones de dólares, que en comparación de los 575.000 de Amazon, pues no, se ven un poco opacados, ¿no? Y en comparación de los 307 de Google, siguen estando muy por debajo, ¿no? Lo que nos da la interrogante de si Nvidia en este momento vale lo que vale o el mercado se está anticipando y está generando muchas expectativas a raíz de esta compañía en relación a su precio, el precio de su acción, ¿no? Si vemos otro dato interesante que es su relación de precio con ganancias, la relación de precio con ventas o price to sales de Nvidia está en 41. Esta relación es la más alta en la historia que ha tenido una compañía de este tamaño. Como podemos ver, el ratio de price to sales de Google o Amazon está en 6 y en 3, ratios muy acordes a la industria o compañías de este tamaño que mantienen ratios eh, relacionados o muy cercanos a lo que presenta Google o Amazon, ¿no? Nvidia, un ratio price to sales de 41 es bastante elevado, como ya lo mencioné, es el más alto en la historia para una empresa de ese tamaño. Entonces, cabe la duda o nos hace pensar si Nvidia realmente en este momento vale lo que vale o el mercado ya ha asimilado el potencial que tiene esta compañía en base a esta tendencia a la inteligencia artificial y va a llegar a ser el monstruo que todos esperan, ¿no? Pero de momento, el ratio de su precio o el precio que presenta parece un poco elevado, ¿no? Lo que nos podría entender que podrían venir ciertas correcciones, tal vez no agresivas, más adelante vamos a ver también lo que es el sentimiento del mercado y vamos a entender un poco si estamos en un nivel del mercado bastante elevado, si hay correcciones agresivas en el corto plazo o simplemente oscilaciones naturales del mismo mercado.
Veamos niveles extremos de confianza en el mercado. Este es un índice, Market Greed and Fear, o codicia sobre miedo, que se encuentra en 82 puntos, lo que indicaría un nivel de confianza extremo, ¿no? Como podemos ver, la barrita está ya en la zona roja, niveles bastante elevados de confianza del consumidor o de codicia, y usualmente esto indicaría una corrección cercana, ¿no? Como podemos ver que se dio en 2021, que se dio en 2019, cuando los niveles estaban cerca de 90 o por encima de 90. Pero entonces, el mercado está a punto de entrar en un mercado BIR. Pues hay otros factores a analizar, hay otros indicadores, ¿no? Por ejemplo, los flujos acumulados. Semanas anteriores veníamos hablando mucho del ingreso de flujos en lo que es renta variable, en acciones small caps, y en este gráfico podemos ver las fuertes entradas que ha tenido el sector tecnológico, que son lo que básicamente está acumulando el entusiasmo y reforzando la confianza del mercado en estas compañías, ¿no? Podemos ver que en los últimos 12 meses los flujos que han ingresado al sector de tecnología son brutales, casi llegan a los 60 billones, y los únicos tres sectores que mantienen flujos positivos en los últimos 12 meses son tecnología, telecomunicaciones e industriales, ¿no? De hecho, a partir de septiembre del año pasado son los únicos sectores que han recibido em, flujos en lo que es renta variable. Ahora, esto nos quiere decir que el mercado eh, tal vez está en un punto muy alto, se acerca una corrección, o lo que ha impulsado este rally han sido netamente tecnología, telecomunicaciones e industriales, principalmente tecnología, ¿no? Podemos ver que está bastante separada el comportamiento del resto de sectores. Por ejemplo, energía ha sido es el sector que menos flujos ha recibido, de hecho ha perdido flujos en lo que es renta variable en el sector de energía. Entonces nos podría dar una idea de que las principales compañías, y como lo hemos visto semanas anteriores, ¿no? Que ha impulsado el mercado, las Magnificent, han sido de las compañías que más han impulsado este rally. Entonces podríamos encontrar tal vez algún espacio o oportunidad en estas compañías que no son tan volátiles, aprovechando una pequeña corrección que deberían tener las acciones de tecnología o telecomunicaciones, porque como se puede ver, no es un ingreso de flujos constante, ¿no? Hay oscilaciones. Entonces, en esos momentos de corrección se podrían aprovechar el resto de sectores. Ahora, si analizamos el posicionamiento patrimonial, a pesar de estas fuertes entradas del rally del sector de tecnología, podemos ver que el posicionamiento de patrimonio consolidado se encuentra dentro del rango establecido, ¿no? Es decir, no hay exceso, no hay euforia. No está ni siquiera superado los máximos observados en 2023, que se pueden ver aquí. Y aún no ha alcanzado un máximo extremo como se vio, por ejemplo, a fines de 2021, como se vio en 2018, lo que nos indicaría una corrección importante en el corto plazo. Es decir, que aún hay un tramo que el mercado podría aprovechar para seguir el rally y no entrar en una corrección que nos agarre en mal posicionamiento en algunos valores, ¿no? Ahora, otros indicadores del sentimiento del mercado, que básicamente están enfocados a la disposición que tienen los inversores para asumir más riesgo, como por ejemplo el VIX, el ratio de volumen de opciones call put, podemos ver que ha ido incrementando, los inversores están dispuestos a asumir más riesgo desde diciembre, que es el rombo celeste, a enero, el nivel de enero que tenían en el rombo amarillo, y el momento actual que tienen, que es el rombo azul y el más grande, ¿no? Podemos ver que, por ejemplo, en los flujos hacia los bonos de 3 meses, está casi al 100% de disposición del riesgo, están dispuestos a asumir riesgo. En general, el promedio nos muestra que los inversores en este momento están
dispuestos a asumir más riesgo con tal de mantenerse posicionados en el mercado. Ahora, este gráfico nos muestra el rendimiento de renta variable que se encuentra limitado, al menos en lo que es Estados Unidos, ¿no? Tiene mucha relación con lo anterior. Nos muestra lo que es la prima de riesgo en el mercado de Estados Unidos. ¿Pero qué es la prima de riesgo? La prima de riesgo en la renta variable se refiere al exceso de rentabilidad que nos puede proporcionar una inversión determinada en el mercado a una tasa libre de riesgo. Es decir, el exceso de rentabilidad que me compensa por asumir un riesgo mayor por invertir en renta variable, ¿no? Como podemos ver en Estados Unidos, las acciones suponen, siempre las acciones van a suponer un riesgo más elevado que a los bonos, ¿no? En cambio, el tiempo, a lo largo del tiempo. Sin embargo, en Estados Unidos no se está viendo un beneficio importante en este aspecto, ¿no? Podemos ver que la prima de riesgo, de hecho, está muy cercana a cero. Es decir, que el beneficio que espero por invertir en renta variable no es tan alto comparado con el riesgo que asumo, que si lo hiciera invirtiendo en renta fija. En la actualidad, estas valorizaciones siguen siendo elevadas, en lo que son valorizaciones en renta variable siguen siendo elevadas, y los rendimientos de los bonos han aumentado significativamente, ¿no? Como lo hemos visto en un gráfico anterior, lo que nos limita el exceso de rentabilidad que los inversores pueden generar a partir de una inversión en renta variable o en acciones. Pero si ese es el caso, ¿qué podríamos hacer, no? Hay otras alternativas, hay otros mercados que tal vez en este momento, en lo que es renta variable, se encuentran atractivos, ¿no? El panorama en China es muy diferente. Podemos ver que la prima de riesgo en renta variable ha superado el 5%, se encuentra en 5,4 y tiene una media de casi 3. A medida que China eh, está relajando lo que es su política monetaria, está haciendo recorte de tasas, mientras que sus precios siguen golpeados o estancados en niveles realmente bajos, como lo hemos visto anteriormente cuando hemos revisado datos de Baba, por ejemplo, una compañía que nos gusta bastante. em, entonces, nos puede indicar que tal vez el mercado de renta variable china es mucho más atractivo en este momento o en este punto que el mercado de Estados Unidos de renta variable, ¿no? Podemos ver los niveles de la prima de riesgo bastante atractivos, superior al 5%, que igualan los niveles vistos en 2017 y superando la crisis del 2007. Otra alternativa interesante, al igual que China, es Brasil, que también parece ofrecer un punto atractivo de entrada en lo que son acciones, ¿no? Podemos ver que tiene una prima de riesgo que se encuentra en 1,1% y es una variable que ha oscilado cerca de máximos, como se puede ver, desde 2019, ¿no? Siempre ha estado atractiva en ese punto. Lo que es notable es que esta prima, o sea, lo que es notable es la gran diferencia que ha tenido si analizamos los 22 años que muestra el gráfico, ¿no? Tiene una media negativa, de hecho, y en el último tramo, en los últimos años, se ha puesto bastante atractiva, ¿no? Como la inflación en Brasil ha sido históricamente alta, también lo han sido los rendimientos en los bonos, pero en los últimos años, los rendimientos de las ganancias de renta variable han mejorado muchísimo, como se puede ver en el gráfico. Entonces, esto nos deja un tramo, una pista a seguir sobre estas dos alternativas, ¿no? China y Brasil tal vez son alternativas bastante atractivas para el mercado de renta variable de Estados Unidos, al menos en el tiempo en que tengan una corrección o una toma de ganancias. Y bueno, para terminar, también tenemos lo que son los earnings de esta semana, que tenemos un earning bastante particular y probablemente sea el más interesante de la semana, que es Nvidia, justo la compañía de la que todos están hablando ahora y la que se espera mucho en estos earnings porque debería responder al rally tan agresivo que ha tenido, ¿no? Además de otras compañías como Newmont, que esperamos que el oro ya empiece a reportar, sobre todo esta compañía que hace poco adquirió una gran empresa minera de Australia y ya debería empezar a mostrar las sinergias de esta compra. Eso sería todo para el comité de esta semana y nos estaríamos viendo el próximo lunes.